dice Santiago 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Okay? O sea, Santiago estaba escribiendo esta carta. Vimos que Santiago es el hermano de Jesús, que no creía en Jesús hasta después de la resurrección. Y él era el líder de la iglesia en Jerusalén, estaba casado. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, primeramente vimos que ¿por qué gozarnos en las pruebas? Suena un poco ridículo el gozarse en las pruebas porque a nadie le gusta pasar un tiempo difícil, pero después aprendimos que trae paciencia. Entonces, la paciencia hace una obra dentro de nosotros. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, para llegar al destino que Dios quiere para nosotros, para ser perfectos y cabales, ¿sí? O al menos ir en esa dirección, ¿okay? Debemos dejar que la paciencia tenga su obra completa en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos falte nada. O sea que si aprendemos paciencia, podemos llegar a un lugar en nuestra vida donde no nos falte nada. Nada roto, nada descompuesto, nada de necesidad, porque tenemos más que suficiente. Más que suficiente gozo, más que suficiente paz, más que suficiente amistades, más que suficientes finanzas, más que suficiente todo. Una vida abundante. Juan 10:10. Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Después dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si de casualidad alguien todavía te falta algo de sabiduría, ¿sí? O sea que a todos, ¿verdad? Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cómo da a Dios? Abundantemente. Y vimos por qué queremos sabiduría. Bueno, un gran ejemplo de alguien que recibió la sabiduría del Señor fue Salomón, ¿sí? Y él necesitó y él pidió sabiduría en vez de pedir riquezas y fama. Y cuando pidió sabiduría, Dios le añadió todo lo material también. Pero él pidió algo que le iba a ayudar a desarrollar su destino y su propósito, que era el gobernar a la nación. Entonces pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y pudo ser un rey sabio, pudo gobernar conforme a Dios quería. ¿Okay? Entonces fue para desarrollar su propósito. Entonces Dios nos da abundantemente las herramientas que necesitamos para nuestro destino, para nuestro propósito. Y dice, y sin reproche le será dada. Y por aquí estuvimos la semana pasada, versículo 6, y dice, pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Y a mí me llama la atención que dice, pero. Lo que quiere decir que probablemente había algunos por allá diciendo, hey, pedimos y pedimos y no recibimos nada. Pedimos y pedimos y no funciona. Sigo siendo insensato, sigo siendo sin sabiduría, sigo faltando sabiduría, ¿ok? O estoy haciendo lo que dice Santiago, pero no funciona. Entonces cuando Santiago escribe, dice, pero, ¿ok? O sea, no está diciendo Dios, punto y aparte, Dios está dispuesto a dar abundantemente a quien pida. Y así de simple es, pida. Pero nos dice cómo pedir. Pero aquí está cómo debes pedir. Dice, pida con fe, no dudando nada. ¿Cuánto cabe en nada? ¿Un poquito? No, nada, ¿verdad? Nada cabe en nada. ¿Te confundí? Nada cabe en nada. En nada cabe nada. Te lo digo al revés. Nada cabe en nada cabe nada. Entonces dice, no dudando nada, no teniendo ni una pequeña duda. Pida con fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener esa certeza, sabes que sabes y nadie te puede arrebatar ese conocimiento, esa certeza que está dentro de tu corazón. Es firme, es una roca, es un monte, no se mueve. Nada, ninguna tormenta, nada lo puede mover. Porque es como el monte Sión. Su fe es inmovible. Entonces dice,
pida con fe, no dudando nada. Y la semana pasada vimos una manera de identificar o tener una mejor revelación del significado de algo es viendo lo opuesto, ¿verdad? Como el honor y la deshonra, ¿sí? Ya les di ese ejemplo la semana pasada, no se los voy a dar otra vez. Pero por ejemplo, la fe, sabemos lo que es la fe es creer, ¿no? Sí creo. Y uno puede decir, sí creo, tengo fe. Pero lo contrario a la fe es el temor, y el temor comienza con la duda. ¿Ok? El diablo vino en el jardín del Edén y le metió una duda a Eva y la hizo dudar. La hizo dudar si Dios tenía realmente su mejor interés y le dijo, es que Él no quiere que comas de ese fruto porque es un fruto muy bueno. Y si tú comes de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos a muchas cosas maravillosas. Entonces entró una duda y la duda le trajo temor. ¿Temor de qué? Temor de no recibir o de no conocer todo, o de no experimentar todo, de perderse de algo. Y tantas veces, especialmente a los jóvenes, pero yo creo que esto aplica en todas las edades, tenemos esa duda, ¿sí? Yo recuerdo tener esa duda, que si realmente eso era lo mejor para mí, o si me iba a perder, y mi temor era de perderme de toda la diversión, de perderme de toda la fama y de perderme de todo el dinero y de perderme las mejores fiestas y de perderme experimentar algo que me iba a hacer sentir muy bien. Pero venía de un temor de perderme algo o de no experimentar algo que tal vez me traería mucha satisfacción, y venía de una duda, porque comenzó en una duda de que si Dios realmente tenía mi mejor interés y si realmente iba a tener la mejor vida posible con Dios. Porque estoy viendo acá a mis amigos del mundo y la están pasando muy bien. Y ellos no están en la iglesia, ellos no están orando, ellos no están leyendo la Biblia, ellos no están haciendo todas las cosas que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces comienza con una duda. ¿Y a quién estamos cuestionando en ese momento? Estamos cuestionando a Dios, ¿verdad? Si realmente Él tiene el mejor interés para mí. Entonces dice, pida con fe, no dudando nada. Y dijimos, ¿qué es la duda? Y el encontrar el significado de la duda ha seguido resonando en mi mente y haciendo eco toda la semana. Y estoy empezando a contrastar esta definición de duda con todo lo que yo creo y todo lo que yo tengo fe acerca de Dios. Y cada vez que traigo esa definición de duda a las cosas que yo pienso que creo en Dios, como que están solidificando mi fe. Como que están llevando mi fe a un nivel más tajante y cortante, que es o creo o no creo. Y no hay nada en medio, porque no cabe duda. ¿Sí? En nada no cabe. ¿Cómo? Nada. Entonces estoy pensando ahora, ¿tengo algo, aunque sea un poquito, un 0.001% de duda de que Dios vaya a hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Sí? Entonces estoy checando mi corazón ahora. Estoy checando mi fe, porque yo la quiero llevar a un nivel más alto. Entonces vimos qué significa la duda. Y para algunos de nosotros fue como, ¡upa! ¿Por qué? Porque la duda significa, uno de los significados cuando estudias la palabra dice el determinar, el juzgar, el dar una opinión acerca de algo. Entonces lee de esta manera: no dudando nada, no teniendo juicio o tratando de discernir o distinguir nada, o siquiera teniendo una opinión acerca de, y está hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de la filosofía de un ser humano, estamos hablando de la palabra de Dios. Y te dice no dudando nada, te está diciendo ni siquiera no tengas una opinión acerca de la palabra de Dios, porque es muy fácil, o la crees o no la crees. Eso no es una opinión, eso es una decisión. ¿Están conmigo? Entonces,
Dios nos dice no dudando nada acerca de su palabra. Y es difícil entender ese significado. Y es difícil contrastar todas nuestras creencias acerca de las promesas de Dios con ese significado de la duda. Porque, pues que en este mundo y en esta sociedad, y más que nada hoy en día, que todo es tan libre, somos entrenados a tener una opinión, a expresarla, a llevarla a cabo, a ser opinionados y a hablar y a decir nuestro juicio y lo que nosotros pensamos. ¿Están ahí? ¿Sí? Ahora, está bien. Es bueno tener eso y necesitamos ese discernimiento, pues en cierta moda el juzgar una situación que viene a nosotros, el discernir, el tener una opinión acerca de algo, está bien, ¿ok? Pero no con la palabra de Dios. Y ahí es donde mezclamos y, ¿ok? O tengo opinión o no tengo opinión. O tengo discernimiento o tengo que ver si sí con las cosas del mundo, sí con las situaciones en esta tierra, en tu vida, con las decisiones que tú tomas. Pero Dios nunca nos invitó a tener una opinión acerca de su palabra. Ay, qué grosero. ¿Por qué? Porque no está a disposición de que vamos a votar si la palabra de Dios o si creemos esto o no lo creemos. La palabra de Dios es una roca firme y no cambia. Aleluya. O te adaptas a ella o... Esto me gusta. Versículo 7. No piense pues quien tal haga, o sea, quien dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Es muy simple, ¿sí? Dios nos está invitando a que descansemos en su palabra como ninguna otra cosa en la que puedes descansar. Y a lo que me refiero con eso es que es el único libro, la única palabra de la única persona de quien puedes cegadamente confiar todo lo que dice aquí y tener la certeza sin nada de duda de que va a suceder y de que es verdad. Aleluya. ¿Están ahí? Pida con fe, o sea, teniendo la certeza, no dudando nada. Porque el que duda, el que tiene su opinión acerca, el que juzga la palabra de Dios, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ok? Se le llama humanismo, ¿sí? Cuando la gente, el ser humano, ahora el humano quiere juzgar a Dios. Veamos si es real. No, yo creo que esto lo hizo el hombre. Todo esto lo puede hacer el hombre. El hombre tiene suficiente poder para crear esto. Es humanismo, ¿sí? Cuando quieren juzgar y determinar, vamos a determinar si Dios realmente hizo esto o no, o si su palabra es verdad. Dios dice, ni piensen que recibirán algo de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dice la Biblia que Él no miente, que Él no es hombre ni hijo de hombre, que mienta o que se arrepienta de su palabra. ¿Sí? Y lo que pasa es que el ser humano está expuesto a experiencias y a desilusiones a través de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos carne y hueso, porque no somos perfectos, porque cometemos errores, porque a veces decimos cosas que no son verdad o cosas que no cumplimos. Y entonces decepcionamos a otros o hemos sido decepcionados nosotros mismos. Entonces cuando viene un Dios y te dice, aquí está mi palabra, la puedes creer entera y estar por seguro que nada de esto va a faltar, que todo esto es real. Pues nuestra humanidad hace como un cortocircuito y le cuesta trabajo creer de esa manera, cegadamente, confiadamente, sin dudar nada. ¿Sí? Porque ahora todo lo tenemos que discernir, todo lo que tenemos que investigar, ¿no? Si te dan algo, si te vienen a vender una aspiradora,
pues tienes que tener cierta opinión, tienes que determinar si lo que te están diciendo es verdad, si te están echando algo extra ahí nada más para una exageración, tal vez para que la compres o algo. ¿Por qué? Y después tal vez la compraste y decepción, ¿no? Funcionó una semana y ya después no recoge nada. Entonces, ¿qué pasa? Entre nosotros empezamos a tener costras y a tener cicatrices de desilusión. Pero tenemos que aprender a separar cómo recibimos y cómo tratamos las cosas del mundo y a los demás seres humanos y cómo tratamos a Dios y a su palabra. Y tenemos que aprender a hacer una separación tajante. Si Dios lo dijo, es sí y amén. Punto. No hay de otra. O lo creo o no lo creo. O me subo al barco o no estoy en el barco. ¿Sí? Ahora, si es la opinión de alguien, si es una investigación de un científico o es una aspiradora que te están vendiendo, ten una opinión. Haz tu investigación. Pon tu sabiduría y pídele a Dios sabiduría para tomar la mejor decisión que te va a dar los mejores resultados y el mejor plan para llegar ahí. ¿Amén? ¿Alguien está aprendiendo algo? Entonces dice que este hombre que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Okay? En Salmo 1:4 Salmo capítulo 1 versículo 4 dice: no así los malos. ¿De quién está hablando? Los malos. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El viento que echa algo y arrastra algo, lo echa de un lado para otro. La Biblia nos dice también en nos dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y así es el aire, anda para allá, anda para acá. Y eso está comparando a alguien que duda, a alguien que es echado por el viento de un lado para otro, ¿sí? Va y viene. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, y usa la misma palabra, y no tiene nada, ¿sí?, de opinión acerca de si va a pasar o no, sino que dice: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Sin dudar. Y está haciendo una comparativa grande, porque nos está diciendo que si le dices a un monte, a mí no me importa si quieres ir a echar un monte al mar, está bien. Pero yo lo que veo es que tenemos montes más grandes enfrente de nosotros, ¿sí?, con diferentes nombres y diferentes caras. Y no voltees a ver a tu esposa, por favor, que ella no es un monte, ¿ok? Ni a tu esposo, ¿ok? No. Eso no es conforme a la Biblia, y no pienses que lo vas a recibir. Pero tenemos montes, ¿sí? Cosas en nuestra vida que están ahí enfrente y no nos dejan seguir adelante. Y Dios nos dice que tenemos el poder para decirle al monte que se eche al mar y que se vaya. ¿Cuál es ese monte enfrente de ti que te ha estado molestando, que te está impidiendo seguir? Dice: si tú le dices al monte sin dudar que se mueva, se va a mover. Pero ahí está la clave: creyendo y sin dudar, teniendo la certeza, sin cuestionar. No pensando: uy, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, tiene tres opciones: o va a hacer esto, o va a hacerle así, o le va a hacer sin dudar, Dios lo va a hacer.
Versículo 7. No piense pues quien dude, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y yo estoy seguro que todos nosotros estamos aquí porque sabemos que Dios tiene una vida maravillosa para nosotros y tiene un destino y un propósito, una misión para cada uno de nosotros. Y queremos recibirlo. Queremos recibir del Señor todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Todo, diga amigo, todo. Yo no quiero llegar al cielo y que haya una bodega grande con mi nombre que diga Benjamín y abrirla y ver todo lo que Dios tenía para mí que no me atreví a creer, que no reclamé, que no tomé, que no caminé. ¿Sí? Este plan estuvo maravilloso, pero no obedecí a la voz del Señor. Entonces yo no quiero ser esa persona. Versículo 8. ¿Están listos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. Doble ánimo. Ok. Esto es un término, duosaikos, así se llama la palabra griega. Y este término era usado entre los judíos para referirse a un hombre o una persona que estaba tratando de adorar a Dios, pero todavía adorar a los ídolos, ¿sí? A las criaturas. Alguien que estaba buscando el tener la seguridad en los dos mundos, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas, en el mundo y en las cosas de Dios. Se refería a una persona que no quería dejar ir todas las cosas del mundo, ¿ok?, que desagradan a Dios, pero al mismo tiempo tampoco quería dejar su salvación o las cosas de Dios, ¿sí? Era uno que estaba luchando entre las cosas carnales y las cosas espirituales, ¿sí? Y ese era yo cuando tenía 15, 16 años, hasta los 17 años, ¿sí? Cuando los domingos estaba en la iglesia arrepintiéndome, mientras tocaba el piano. Espero que mi papá no vea esto. ¿Sí? Y los viernes y los sábados estaba en la fiesta con los amigos que se emborrachaban, que hacían todas las cosas que yo sabía que no le agradaban a Dios. Y estaba aquí, estaba acá, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, regreso al otro día, ¿sí? Y esa es una persona de doble ánimo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios era real. Yo sabía que hay un cielo y que hay un infierno. Y nunca yo iba a dejar mi salvación, ¿sí? Pero pues tampoco quería dejar la diversión de acá, ¿sí? Tampoco quería dejar esto porque quería los dos, ¿sí? Quería un poquito de aquí, un poquito de allá. Mucho de aquí, ahora necesito más de acá. Y eso es un hombre de doble ánimo, es exactamente a lo que se refiere. Pero también se refiere a alguien que cree una cosa, pero al mismo tiempo está creyendo otra cosa, por si acaso esta otra está mal. Si esta falla, tengo esta. Si esta falla, tengo esta. Si Dios no es verdad, si Dios no es real, pues puedo decir que me divertí mucho aquí. Y si, esto no va a llevar a una buena vida, pues entonces tengo a Dios que me salve. Ajá. Y jugamos este juego, ¿sí? Y es como el perro de los dos huesos, ¿no? El que no quería dejar uno y que acabó perdiendo los dos. Y la Biblia nos dice que a Dios no le gustan los tibios, que le gusta caliente o frío, ¿sí? Pero que los tibios, los que están en medio, los de doble ánimo, dice,
¿Quieren que les diga lo que dice la Biblia? Dice que los vomita. ¿Sí? ¿Les gustó mi sonido? Son efectos especiales aquí A Dios dice que no le gustan los tibios. Dios dice que no puede ser de doble ánimo. Esta palabra doble ánimo significa tener como dos mentes, como dos personalidades. ¿Sí? Tengo una personalidad muy buena y tengo una personalidad no tan buena. Y la que sea cuando me conviene, conforme me convenga, esa es a la que voy. Y ahora Dios está diciendo que esa es una persona de doble ánimo y dice que es inconstante en todos sus caminos. En todo lo que hace es inconstante, ¿sí? Porque cambia de parecer. Un día es esto, un día es el otro. Un día voy a ser buen esposo, hoy ya no lo aguanto. Un día voy a ser buena esposa y después lo mismo, ¿no? Un día voy a leer mi Biblia y al otro día ya me aburrió. Voy a buscar a Dios, no voy a buscar a Dios. Voy a compartir de Dios, no voy a compartir de Dios. ¿Sí? Es de doble ánimo, va cambiando. Ahora, no es para que alguien se sienta condenado aquí. No es para que nadie se sienta condenado. Porque dice la Biblia, los que están en Cristo no hay condenación. Sino para qué es esto, como todos los domingos, es para crecer, es para cambiar, es para fortalecernos, para saber cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida, para saber cómo obtener todo lo que pidamos a Dios con fe, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no piense que va a recibir algo. Entonces tal vez tú en tu vida has estado pidiéndole a Dios por algo y no sucede. Y entonces Dios te está hablando hoy y te está diciendo, tal vez es porque un día crees y al otro día no crees. Tal vez es porque un día quieres la vida abundante y otro día no. Tal vez es porque crees cuando estás en la iglesia y cuando sales el diablo entra con la duda y entra el temor y ya no crees. Entonces Dios, miren, más que de hablar de una vida de domingo y una vida de no de domingo, de entre semana, nos está hablando de nuestra fe, ¿ok? Así que pongan atención. Está hablando de tomar su palabra como viene, de tomar sus promesas como vienen. Tú crees en la sanidad y tú viste la sanidad aquí. Tú viste milagros que han sucedido y suceden aquí en este lugar, ¿sí? Entonces, a partir de ese día empezaste a creer. Porque lo viste y lo experimentaste. Pero después sales y viene algo a ti. Y viene una voz del diablo y te dice, eso es locura, eso no es cierto. Y tal vez luego te duele algo o te enfermas de algo. Y ya no crees. Porque ahora tuviste duda y dejaste que el temor entrara. Y el que dudan no puede recibir de Dios, ¿sí? Entonces tal vez es acerca de la sanidad. Si crees un día, pero después te duele la pierna y dejaste de crecer, de creer. O empezaste a diezmar porque creíste la palabra de Dios, pero después saliste y el diablo te dijo, no vas a poder pagar tus deudas. Mira tu cuenta de banco, mira lo que está ahí, no hay nada. Estás loco. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya no crees. Eso es un hombre de doble ánimo, ¿sí? Alguien que cree y después no cree. Que cree y duda, algo que ya había creído. ¿Sí me entiendes? Sí, también se refiere a no estar en la fiesta y todo eso, pero más que nada es acerca de nuestra fe. Es acerca de creer en sus promesas, ¿sí? Yo di ese ejemplo porque claramente es la descripción que daba aquí y acerca de mí y cómo yo vivía mi vida antes, ¿sí? Pero Dios me amaba todavía. Dios me recibía cada vez que yo venía el domingo y me perdonaba. El que se estaba perdiendo de una vida más abundante era yo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate. Porque yo tenía la duda de que si Dios tenía mi mejor interés, y yo tenía el temor de que me iba a perder de una diversión con mis amigos y en el mundo y de cosas a experimentar que jamás se compararían con lo que Dios tuviera para mí. De eso se trataba. Nadie es perfecto, cometemos errores, ¿sí?
y Dios nos recibe otra vez. Pero lo que tenemos que poner en nuestro corazón, lo que realmente importa es si yo creo plenamente que Dios tiene la mejor vida para mí, el mejor interés para mí, de manera que no tengo ya que regresar a las cosas del mundo para satisfacerme, y lo puedo buscar a Él plenamente y saber que Él tiene mi satisfacción más plena que yo pueda encontrar en cualquier otro lugar. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Se trata de confiar en Él. Le puedo dar mi vida entera a Dios, el que me creó, al que me salvó, al que murió por mí, y confiar cegadamente que Él tiene el mejor interés para mi vida que nadie más. Puedo obedecerlo cuando Él me pida que haga algo. Puedo obedecerlo a la primera, a ciegas. Puedo dejar mi vida en Él. Puedo confiar que si yo realmente traigo mi diezmo y siembro una semilla, que Él realmente va a proveer más que suficiente para mí. Puedo confiar en Él que cualquier enfermedad que quiera venir contra mí no debe traer ningún temor, porque Él me sana inmediatamente, porque Él ya pagó por mi enfermedad. Puedo creer que Él tiene el mejor esposo, la mejor esposa guardada para mí. ¿Sí? Puedo creer que Él puede hacer mi matrimonio el mejor matrimonio que jamás yo haya conocido. Puedo confiar que realmente Dios tiene el mejor interés para mi vida y que no tengo que preocuparme por satisfacerla con cosas que tal vez no le agradan. Y esa pregunta es para ti nada más. ¿Sí? Entonces, como les dije, no se trata de que nadie sienta condenado. Todos están en diferentes lugares en su vida, en diferentes niveles, en diferentes caminos con Dios. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Crees que Él tiene tu mejor interés? ¿Sí? ¿Están ahí? Bueno, ahora sonríame. ¿Sí? Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 2 Corintios 1, 19 y 20 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. ¿Ok? Otra vez dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no. ¿Cómo que no ha sido sí y no? Mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Dios no es un Dios de sí y no. Vamos a ver si Dios dice sí o si Dios dice no. No. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios es un Dios de sí, siempre sí, a sus promesas. Lo que quiere decir que lo que Él ya dijo en la Biblia, tú no tienes que ir a preguntarle, ok, aquí dice que tú puedes sanar y que Jesús llevó todas mis enfermedades en la cruz. Entonces, ¿es sí o no para mí? Esa pregunta no existe. Nunca va a haber una respuesta porque la respuesta ya fue dada. Dice que con Dios todas sus promesas son sí y amén. ¿Están ahí? Entonces con Dios no hay sí y no, simplemente hay sí. Si es su promesa, si está en su palabra, es ¿qué? Sí. Así de firme es Dios. Dios no hace excepción de personas, solamente acepción de fe. Si puedes creer sin dudar, sus promesas para ti son sí. Vida abundante, llena de amor, llena de paz, llena de gozo. Sí. ¿Están ahí? Esas son buenas noticias. Y cuando yo decidí dejar de... Llegó un momento en mi vida donde tuve que decidir, ¿no? Ok, bueno, voy a vivir para Dios o voy a seguir viviendo en medio. Y todos llegan a un punto en su vida donde toman esa decisión. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay áreas en su vida en las que no pueden prosperar y no pueden avanzar porque no se las han entregado enteramente al Señor. ¿Sí? Entonces llega un punto en tu vida donde tú tienes que tomar esa decisión. Y cuando yo tomé esa decisión,
tuve los años y sigo teniendo los años de más diversión que jamás había tenido yo en cualquier cosa del mundo, en cualquier fiesta, en cualquier borrachera, en cualquier cosa del mundo, ¿sí? Jamás tuve tanta diversión como la diversión y la satisfacción que he tenido desde que decidí ir completamente por el Señor, ¿sí? Porque algunos asocian a Dios y a la iglesia con qué aburrido, no hay emoción, pero tú no tienes idea. Si eso es lo que piensas, quiere decir que jamás has experimentado todo lo de Dios para ti. Porque Dios está lejos de aburrido, ¿sí? Lejos de callado, ¿sí? Y he tenido los mejores tiempos de mi vida sirviendo al Señor. He visto las cosas más maravillosas y he viajado a los lugares más increíbles sirviendo al Señor. Y hoy puedo decir que tengo la vida más bendecida que yo podría desear, simplemente porque decidí seguirlo plenamente y decidí confiarle toda mi vida y decidí decir, creo y sé sin duda alguna que tú tienes el mejor interés para toda mi vida. Y cuando yo puedo tener eso en mi corazón, en lo profundo grabado, cimentado, ¿sí? La manera en la que veo la palabra es completamente diferente ahora. Porque no importa si se ve contrario a lo que dice el mundo. No importa si parece un poco loco. Porque he experimentado y he visto, ¿sí?, que sus caminos son los mejores caminos. Que su palabra nunca falla. Que su palabra es la mejor. Así que ahora puedo decir que soy más como ese monte Sión. Que mi fe es más como ese monte Sión. Porque ahora vengan tormentas, llueve, truene o relampaguee, no hay cosa que pueda moverme de saber que Él siempre tiene mi mejor interés. Él siempre tiene una respuesta. Él siempre tiene una salida. Él siempre tiene algo mejor para mí de lo que yo pienso. Amen. Y lo tiene para cada uno de ustedes. Solamente tenemos que creer y no dudar. ¿Están ahí? Ok. Con Dios no necesitamos plan B. Solamente en plan B necesitamos cuando estamos lidiando con el mundo, ¿sí? Pero con Dios no necesitamos plan B. Con Dios es solamente su palabra, ¿sí? Yo he hecho esto a veces, antes, ¿sí? Donde tenía un plan B. Si Dios no hace lo que dijo en su palabra que iba a hacer, entonces tengo un plan B. Mastercard, no. Visa, la tarjeta de crédito, ¿sí? El préstamo. Si Dios no funciona, entonces tengo un plan B. Con Dios no necesitamos plan B. Porque si tienes un plan B, si tienes un plan B, es porque donde debe haber nada, hay algo. ¿Por qué están tan serios? Miren, yo estoy sonriendo. Con Dios no necesitamos plan B. Si está en su palabra, es el único plan que hay, ¿sí? Tú decides cuál vas a creer, pero tú decides cuál quieres. ¿Tu manera o su manera? Bueno, Dios, si no funciona este esposo, vamos por otro. Si no mandas un esposo, voy a empezar a buscar activamente. Voy a poner un anuncio en el internet. No necesitamos ayudarle a Dios. Con Dios, el plan de Dios es el único que necesitamos. Porque si tenemos plan B, quiere decir que ya metimos algo donde no debe haber nada. Temor de que no vaya a suceder. Y el temor, duda. Con tus negocios, con tu trabajo, con las cosas, tus asuntos terrenales. Claro que hay que tener plan, y el plan B, y el plan C, ¿sí? Usar sabiduría en cómo trabajamos, cómo hacemos negocios, cómo hacemos esto, ¿sí?
Pero si es una promesa de Dios, si está en la palabra de Dios, si es la Biblia, Dios te dice, ni siquiera tengas opinión, ¿estás adentro o estás afuera? ¿Cuál? Si te pones a pensar, es mejor así. La lucha que tenemos es simplemente por nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Es mucho más difícil el tratar de tomar una decisión, si es una buena decisión, una mala decisión, basada en las cosas que ves y en las cosas naturales. ¿No sería mucho más fácil simplemente decir sí y ya? Y saber que es la decisión correcta siempre. ¿No sería eso mucho más fácil? Entonces hazlo con el único que te da esa opción. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Yo te pido que todo lo que es verdad sea grabado en nuestro corazón, Señor. Que salgamos de aquí cambiados como un nuevo hombre, nueva mujer, Señor. En un nuevo nivel de fe, en un nuevo nivel de ver y tomar tu palabra, Señor. ¿Cómo nos las das? En el nombre de Jesús, Padre. Y que todo lo que no es verdad, Señor, sea lavado en la sangre de Jesús. Y solamente verdad sea grabada en nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias porque nos has dado a tu Hijo y nos has dado toda la herencia y nos has dado tus promesas. Y podemos confiar que en ti tenemos todo lo que jamás vamos a necesitar. Que tienes nuestro mejor interés. Porque si tú diste a tu Hijo por nosotros, ¿cómo no darás también todas las cosas, Señor? Gracias. Y te pido que bendigas a cada persona en este lugar, Señor. Que traduzcas este mensaje en su corazón exactamente con lo que ellos necesitan, Padre, en su vida. Gracias porque hoy hemos crecido y hemos escuchado tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.